Bueno, como lo podemos notar en el título de esta cápsula que nos toca el día de hoy, pues es un nombre muy largo porque, bueno, habrán visto que no siempre me resulta fácil resumir en un título corto lo que quiero decir. Así que, bueno, para tener un buen arranque, hoy estamos con un tema que se titula Enseñar espiritualidad en los colegios católicos, porque bueno, yo me voy a referir a ese contexto, para darle sentido de vida a los estudiantes. Está largo el título, pero explica perfectamente los 3 puntos que voy a tratar con todos ustedes. Antes de empezar, sí quiero hacer algunas aclaraciones que además me van a servir de introducción para que el video no se haga demasiado largo y ustedes pues tengan mayor oportunidad de verlo, a lo mejor pues mientras se ponen a hacer alguna otra cosa. La primera aclaración es que no digo que no se enseñe espiritualidad en los colegios católicos, no va por ahí. Simplemente voy a dar unas claves para que esto se consolide, se mejore, se pueda potenciar, se pueda impulsar. Entonces, primera aclaración, no es que no se enseñe espiritualidad, me consta que se hace y en muchos ámbitos y en distintos lugares, pero es necesario fortalecerlo. En el desarrollo del video verán por qué. La segunda aclaración es que para que no haya otro tipo de confusión, aquí no vamos a entrar en la dialéctica de que una cosa es tener religión y otra cosa es tener espiritualidad. No hay controversia ni oposición entre una y otra. Muchas veces, entre las personas que nos rodean, pues sí escuchamos esas expresiones, no, yo no soy religioso, soy espiritual, pero quien afirma tal cosa, pues se le respeta, pero realmente es un reduccionismo. Es como tomar de una receta que tiene 5 ingredientes, solamente uno. Lo explico. La religión incluye un elemento que se llama espiritualidad. Es decir, esta última es una parte de la primera. ¿A qué me refiero con espiritualidad? A que sin ella creeríamos cosas, pero de mero contenido, y no habría ese sentarme y hacer una oración que me permita relacionarme con Dios. Cuando me relaciono con Él, con los canales que conocemos, ahí estoy ejerciendo uno de los elementos de la religión, que es la espiritualidad. Entonces, hay otros, por supuesto, la doctrina, que está sistematizada para que nadie nos engañe y que lo que Jesús enseñó pueda pasar de generación en generación con fidelidad a las fuentes originales. Entonces, la doctrina es una parte de la religión, las celebraciones es una parte de la religión y la espiritualidad es lo que, conociendo la doctrina, participando en los espacios con otras personas de celebración, me permite conectar con Dios. Entonces, aquí no hay una oposición entre religión y espiritualidad, porque a veces pareciera que la religión es mala y la espiritualidad es buena, cuando en realidad la espiritualidad forma parte de la religión. Sin ella se quedaría incompleta. Y los que toman la espiritualidad, pero la desconectan de la doctrina, o sea, del contenido de las verdades de fe, pues corren el peligro de caer en una espiritualidad encerrada en sí misma, en una espiritualidad autorreferencial, donde nos volvemos nuestros propios dioses y en general una confusión que pues nos puede llevar a situaciones complicadas. Por supuesto, el que me diga pues que lo de él o lo de ella es la espiritualidad y lo demás no, se respeta como lo hemos hecho siempre en este canal. Pero el respetar no quiere decir que tengamos que decir a todo que sí, se vale disentir en un marco de respeto y de generar un buen ambiente. Entonces, esa es la segunda aclaración. La espiritualidad forma parte de la religión. No es el todo, es una parte, indudablemente, de las más importantes para no caer en una especie de creencia mecánica o de una creencia que se quede en las ideas y que no se aterrice a lo concreto de nuestra persona, de las relaciones que vamos construyendo, de nuestro trabajo, en fin. Esa sería la segunda aclaración. Y la tercera que sí quiero dejar muy claro es esta palabra
pues un poco, digamos, comercial, porque la hemos escuchado muchas veces de sentido de vida. Yo normalmente no uso estas expresiones así tan, quizá vamos a decirlo como un tanto cuanto cursis, pero en este caso sí considero que no hay otra forma de expresarlo. Sentido de vida es lo que cada mañana, cuando te despiertas, te da la fuerza, la disciplina incluso de levantarte y de echar a andar el proyecto que quieres hacer. Y esto es algo importante si queremos vivir y si queremos vivir bien. O sea, sin sentido de vida, pues todo se vuelve pesado y nos pone en peligro porque caemos en una falta de motivación que incluso en ciertos casos puede afectar la salud mental. Por eso el término sentido de vida aquí, francamente, me parece el más adecuado. Bueno, habiendo hecho estas tres aclaraciones, podemos entrar a los tres puntos de desarrollo, a los tres puntos de contenido. Y planteo tres preguntas que yo mismo voy a responder, pero que nos van a servir tanto a ustedes como a mí a modo de guía para que no divaguemos y terminemos hablando más de lo necesario. La primera pregunta sería, ¿qué significa enseñar espiritualidad en los colegios católicos? ¿Que no basta la clase de religión? Y la respuesta es que dentro de la clase de religión, pero también de las otras materias, se esperaría que los maestros y las maestras dediquen un tiempo a la espiritualidad. Por ejemplo, en una clase de religión, pues estudian diferentes cosas. Por ejemplo, puntos del catecismo, desde luego, citas bíblicas, la explicación de los 7 sacramentos, de los dones del Espíritu Santo, de las festividades dedicadas a María. O sea, hay una cantidad impresionante de temas que lógicamente se deben tratar, pero no porque yo hable del día de Navidad ya estoy tocando la dimensión de la espiritualidad. O sea, aquí debe de quedar muy claro que hay que enseñar tanto el dato como el sentido de la espiritualidad. Y la pregunta que está dentro de la primera, ¿cómo es esto posible? Porque o enseño datos o enseño, por ejemplo, técnicas de oración, que iría más en la línea de la espiritualidad. Que digo, tampoco hay que hacer de la oración una especie de manual exagerado, pero siempre hay pistas, por ejemplo, la metodología de Santa Teresa, con las moradas del castillo interior, que son una especie de tapas, de escalones, pues eso está muy bien porque orienta. O, por ejemplo, el método de la lección divina, que en lo personal a mí me ha ayudado muchísimo, y cuando se trata de colegios o espacios donde está la espiritualidad de la cruz, pues también puede ayudar la metodología de la que se llama la atención amorosa hacia Dios o la atención a Dios fuera de la capilla, ¿no? O sea, hay muchas formas, pero ¿cómo hacerlo ya en lo concreto? Bueno, si estás en una clase de religión y te toca explicar el significado de la Navidad, bueno, da todos los datos, dónde nació Jesús, el tema de la trayectoria geográfica que recorrieron María y José, narrar todo el contexto histórico que se vivía en Medio Oriente en ese momento. Todo eso se tiene que enseñar de forma explícita. Pero después de eso, toca enseñar espiritualidad. Y claro, una vez una persona me dijo, pero es que eso no se enseña porque no es un contenido, no es una idea. Sí, es verdad que no se enseña a modo de concepto que uno memoriza, se narra. Esto es bien importante. La enseñanza de la espiritualidad tiene un recurso valioso, la narración, la narrativa. Pero claro, esto tiene un compromiso de que el maestro o la maestra que le toque narrarla, pues debe de tener experiencia en este tema. Si es alguien que no le entra a la espiritualidad, a diferencia de otras cosas que te puedes aprender preparando un temario o tomando un diplomado, pues si aquí no hay experiencia sobre el terreno, pues lógicamente no se va a poder pasar más allá del dato. Aunque no es el tema de este video, pues una tarea pendiente será favorecer un marco de libertad y de proceso la espiritualidad de los que integran un centro educativo católico.
porque, como decimos en México, nadie da lo que no tiene. Pero vamos a suponer que ya se trata de una persona que efectivamente se toma en serio la espiritualidad. Por espiritualidad entiendo la relación con Dios a través de los medios que la iglesia nos ofrece, particularmente la oración. Entonces, ¿cómo se enseña? Pues en realidad lo que tiene que ir haciendo este maestro o esta maestra es tomar de su propia experiencia. Vamos a poner un ejemplo. Pues si les estoy enseñando sobre la Navidad, ¿qué tipo de narrativa fortalecería en los alumnos la espiritualidad? Ya que les di los datos, fechas, que lo ubicamos en el mapa, en el calendario, ahora podríamos explicar, acorde a la edad, lógicamente, de quien nos está escuchando, lo que decía, por ejemplo, Teresa de Lisieux acerca de la infancia espiritual. Obviamente tenemos que actualizar las palabras y ponerlas a nivel, pero podemos decir, bueno, ¿qué aprendemos de un Dios que se hace un bebé? ¿No? Pues aprendemos a confiar como lo hizo en su papá, en su mamá. Por supuesto, si estamos en un nivel universitario, pues hay que hacerlo más elaborado. Entonces, cuando yo les empiezo a decir en una anécdota, me daba miedo tal proyecto, pero me acordé de la Navidad y de cómo Dios se hace niño y confía en su padre que lo envía esta historia, pues así yo también me la jugué en el sentido de lanzarme, de ser emprendedor, confié en él, puse todo lo que estaba a mi alcance y basándome en esa confianza propia de un niño, obviamente en sentido figurado, no es infantilismo, sino en cuanto a que un niño confía en su padre, pues yo he confiado en Dios. Y les puedo decir que cuando uno confía, claro que hay emociones, claro que se siente miedo, claro que de repente te notas como si estuvieras fuera de la jugada, pero al final no te falla. Esa experiencia personal que yo estoy poniendo al final del tema, eso es enseñar espiritualidad. No es transmitir un contenido, sino que desde la narrativa se pueda descubrir la espiritualidad del dato que les estoy dando. A ver, Jesús nació en Belén, perfecto. Indudablemente eso es interesante, eso es valioso. Pero ¿cómo se lee desde la espiritualidad? Bueno, ese Dios que es niño, ese Dios que se hace frágil, ese Dios que se parece a nosotros por la misma fragilidad, confía en su papá, en su mamá y es valiente. Claro, aquí no estamos hablando propiamente de tu papá y tu mamá de la tierra, ¿no? Que pues, lo lógico es que haya confianza, sino en el Padre de todos, ¿no? En el Dios de Jesús, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya le vas agregando elementos de espiritualidad o cuando, por ejemplo, les cuentas las distracciones que tienes, cuando dices, bueno, antes de irme a la oficina, voy a pasar un momento, una capilla, 5 minutos, y le cuentas todas las dificultades de que te empiezas a acordar del día, de lo que tienes que hacer. Ese contar, ese echar mano a tu experiencia, al camino recorrido, y que eso no lo puede hacer ningún algoritmo. Claro que los algoritmos son buenos, pero no pueden ser un sustituto de la experiencia de fe en el ser humano porque perderíamos contacto con la realidad, el tú a tú. Entonces, cuando tienes un profesor que te dice cómo manejar las distracciones en la oración y que no te preocupes, porque realmente, decía el padre Congar, que cuando tú estás haciendo un rato en la capilla y de repente te acuerdas de lo que vas a hacer en el día, eso se vuelve tema de tu oración, porque a Dios no solo le interesan las cosas morales o las cosas de espiritualidad, sino que le interesa tu ida al banco, te interesa no sé si vas a invitar a alguien a salir, también le interesa. Entonces, esa aparente distracción se vuelve oración. Cuando nosotros platicamos eso, cuando nosotros lo hemos experimentado y vamos teniendo experiencia en el terreno y se los platicamos, no estamos obligando a nadie a seguirlo, simplemente estamos haciendo una propuesta. Y ellos entonces y ellas pues van viendo, ah, mira, entonces yo puedo hacer oración aunque me distraiga, porque pues él, que ya lleva un poco más de camino, me lo está diciendo. Y entonces van cayendo esos mitos que hacen de la fe algo aburrido, que hacen de la fe algo rígido, porque se están topando con alguien de carne y hueso que se los está explicando sin fanatismo, sin cosas raras, sino con una naturalidad, porque la fe es natural en el sentido de que no hace falta posturas fingidas, poner los ojos en blanco o andar usando la palabra bendición a cada 5 minutos. Es mucho más que eso, ¿no? Entonces, este primer punto es
¿Cómo se enseña la espiritualidad? Narrando el trabajo interior que cada uno va haciendo y narrándolo desde la propia experiencia y no desde la teoría, sino lo que uno ha vivido y que lo vive no para guardárselo, sino para ayudar a otros. Se me viene a la mente una anécdota y con eso cerramos el primer punto. Cuando la Beata Concepción Cabrera de Armida empezó a darse cuenta en sus momentos de reflexión, en sus momentos de oración, que Dios le pedía la fundación del Apostolado de la Cruz, que es la primera de las 5 obras que ella realizó en México y que hoy están en diferentes países. Ella al principio creyó que era, digamos, un mensaje para ella, o sea, que esto que vio el Apostolado de la Cruz era un mensaje personal y directo que Dios le daba a ella y nada más. Pero con el paso del tiempo empezó a darse cuenta que todo lo que ella iba recibiendo era para que a su vez se lo regalara a otros. Y esa expansión, ese salir de sí misma, pues también tiene que ver con nuestra vida espiritual en el salón de clases. Claro, tampoco se trata de contar cosas personales. Hay aspectos de nuestra persona que lógicamente entran en la privacidad, pero lo que de alguna manera no es, digamos, tan del fuero interior, pues sí vale la pena que a modo de clave, a modo de ejemplos, a modo de anécdota, sirva. Y eso es enseñar la espiritualidad. ¿Cuál es el requisito número uno? Vivirla, porque no podemos hablar de lo que no sabemos. Yo, por ejemplo, yo me puedo aprender unos datos históricos y narrarlos, pero la espiritualidad no es cuestión de memorizar. La espiritualidad es algo que hasta que la practicas, la conoces, y hasta que la practicas, la puedes narrar, y hasta que la puedes narrar o comunicar, pero desde este acento, pues le puede servir a los estudiantes. El problema hoy es que muchas veces ni se enseñan datos ni se enseña espiritualidad, sino que todo se reduce a hablar de sentimientos en la clase de religión, y el sentimiento es muy importante, forma parte de la inteligencia emocional, pero el detalle es que no nada más somos sentimiento, sino otras partes que integran un todo, y no hay que olvidar esas otras partes, esas otras dimensiones que conforman la persona humana. Bueno, pues este es el primer punto del desarrollo. El segundo punto sería, bueno, ya que viene todo lo que hemos dicho hasta este momento, ¿a qué viene esto? Sería la pregunta. Y la respuesta es a que cada vez en el mundo hay más estudiantes desanimados, a que cada vez en el mundo hay más estudiantes que no tienen ganas de optar por algo en la vida, que les falta un proyecto, que les falta razones para levantarse, que en algunos casos tenemos cuadros de depresión y de ansiedad, que desde luego tienen que ser atendidos por los profesionales de la salud mental, y este video no es un sustituto. Entonces, frente a esta cantidad de estudiantes, pues que les está faltando esa razón para levantarse cada día, yo no digo que la espiritualidad sea la única manera de responder a esto, pero sí considero que en la medida en que la sociedad perdió la capacidad de hacer silencio y de hacer oración, los problemas de salud mental crecieron. La sociedad, cuando pierde de vista esa verdad objetiva que viene de los valores de la fe, se vuelve como un coche que acelera sin volante, ¿sí? Entonces, yo no hablo de imponer la fe católica, pero sí creo que al proponerla, y creo que cuando se vive bien, porque también la podemos vivir mal y también la podemos distorsionar, ha sucedido en otros momentos de la historia. Pero cuando uno conoce a alguien, y yo he conocido a muchos y a muchas que lo viven, que la viven en el sentido original, son personas felices, no porque no tengan problemas, no porque no tengan tristeza, sino que cuentan con una herramienta que hoy ha sido despreciada, que hoy pasa a segundo plano, y es la herramienta de la fe, de la vida interior, de la relación con Dios, de la espiritualidad. Entonces, yo sí estoy convencido que si los estudiantes tienen espiritualidad, claro, además de los espacios de terapia, además de otros ámbitos profesionales, pueden salir adelante con mayor facilidad que si no la tienen. Y esto es a lo que yo llamo el sentido de vida, y es la respuesta a esta pregunta que hago en medio de este tema. ¿A qué viene todo esto? ¿A qué es alarmante? La apatía, el conformismo y la mediocridad. Pero no me malinterpreten,
Yo no soy de los que critica a la gente joven, de los que los etiqueta. Sí detecto que hay conformismo, sí detecto que hay mediocridad, sí detecto que hay una falta de sentido de vida, pero también detecto que cuando el mundo adulto se pone las pilas, cuando el mundo adulto es congruente, cuando el mundo adulto los escucha, cuando el mundo adulto les proporciona las herramientas, ellos salen de la mediocridad, salen del conformismo y hacen grandes cosas. O sea, yo sí le creo a la gente joven, ubico sus problemas, me doy cuenta que en muchos aspectos sí son de cristal, pero derivado de que el mundo adulto ha estado en crisis y que no hemos sido capaces de inspirar. En cambio, cuando inspiramos, ellos responden y responden bien. ¿Sí? Si nosotros les enseñamos, sí, esta cercanía con Dios que no se debe basar nunca en el miedo, que no se debe de basar en la rigidez, pero tampoco en el todo da igual, en el relativismo. Si les enseñamos esto, habremos destapado el potencial escondido que cada uno lleva y que tiene un nombre muy concreto, vocación. O sea, cuando alguien descubre su vocación, descubre su lugar. Y cuando descubre su lugar, no hay dificultad, tristeza, ansiedad que le gane. ¿Por qué? Porque la fe le llevará a tener una fortaleza y a pedir ayuda profesional, si fuera el caso de solicitarla, ¿no? Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que todos los profesores, todos los padres de familia van viendo que hay un deterioro en el ánimo mundial de los estudiantes, bueno, pues vamos respondiendo a esa problemática. Y una respuesta, desde luego, es la atención profesional. Una respuesta, desde luego, es tener clases interesantes, hacer excursiones, espacios vitales, pero hay algo que solo la fe puede dar. Y si la tenemos, ¿por qué volverla nuestra enemiga? ¿Por qué decir, es una cosa anticuada, cuando puede ser la respuesta principal, no única, pero sí principal, y que se integra a las demás para generar personas felices? La misión de un colegio católico debe ser generar personas felices, ¿sí? Generar personas felices. Pero ¿cómo es eso? Incluso Platón decía, aún sin conocer este tipo de instituciones, una persona feliz es la que descubrió su vocación. Todos los que se encuentran muchas veces en situación de adicciones, de compañías que no les hacen bien, les llaman amigos, pero en los hechos no son sus amigos. Todas las personas que están en esa situación, digamos, de sinsentido, viene de que no han encontrado su lugar. Al momento que lo encuentran y que alimentan ese haberlo encontrado, porque no es de ya lo encontré, no, hay que regar la propia vocación también. Cuando la encuentras y la profundizas, dejas ese estilo de vida vacío, porque ya no te llama, ya no lo necesitas, has descubierto algo más. ¿Quién va a dejar un anillo de madera, ¿sí?, frente a un diamante? Pues nadie, ¿verdad? Nadie en su sano juicio. Entonces, ¿a qué viene esto? A responder a un reto que nos rebasa, pero tenemos una herramienta, sobre todo en la iglesia, que hay que desempolvarla, porque a veces nos dedicamos a todo menos a promover la fe. Y esto no significa que haya que confundir los espacios. O sea, la clase de matemáticas es de matemáticas, no es de religión. La de geografía es de geografía, no de religión. Pero el profesor de matemáticas y el profesor de geografía, después de haber dado el tema, en los términos, desde luego, laicos del programa de estudios, sí que le toca, desde su espiritualidad, poder dar algunas claves, ¿sí? Porque no todo se reduce al contenido. El contenido es una parte importante. No hay que quitarlo del medio. Porque luego también pasa que, el maestro no enseña matemáticas porque se pasa hablando de espiritualidad. No, eso está mal. Enseña matemáticas y aparte, en unos 5 minutos o cuando lo vaya a considerar lo necesario, puede desde su propia vida enseñar espiritualidad. Yo he conocido a profesores de matemáticas y yo los admiro muchísimo porque yo soy del área de ciencias sociales, es diferente en donde yo me desenvuelvo, pero ellos desde las matemáticas luego les explican con fórmulas cómo es que racionalmente Dios sí existe, ¿no? A través de los números, y eso me parece impresionante. Y varios de ellos, porque sí los he conocido, también les invitan a la espiritualidad, sin confundir por ello los teoremas y lo que marca el programa.
El tercer y último punto en forma de pregunta que voy a tratar acerca de esto es plantearles qué tipo de espiritualidad toca enseñar. Pues bueno, dentro de la Iglesia Católica hay diferentes espiritualidades. Entonces, aquí, pues, lo propio sería preguntarse cuál es la espiritualidad del colegio en el que uno esté, conocerla, profundizarla, y en caso de que se trate de una persona que ya tiene la espiritualidad de otro movimiento y de otra obra, pues también puede sumar a la institucional su propia experiencia. Y aquí la palabra experiencia significa práctica, significa conocer, significa que es parte de ti. Pues yo creo que con esto podemos entrar ahora, habiendo puesto los 3 puntos de introducción, que fueron más bien aclaraciones, los 3 puntos de desarrollo, con una pregunta y su respuesta, podemos formular, igual con 3 puntos, nuestra conclusión. Lo primero, lo que yo siempre digo, los colegios católicos son un campo que tenemos que retomar. La sociedad civil, la sociedad organizada, no puede dejar que estas instituciones se vuelvan anticuadas, cierren o pierdan significado, porque las sociedades organizadas han logrado organizarse gracias a estas instituciones que fueron pioneras. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, religiosos y laicos, por relanzar, actualizar, sin perder la esencia, la identidad de estos colegios. Y segundo, ¿por qué sostener estos colegios? Porque dan sentido de vida, porque la única que puede darnos esa fuerza por encima de los retos actuales es la fe. Y en estos espacios encontramos el contexto apropiado para proponerla, nunca imponerla, nunca con lavado de cerebro, nunca usando el miedo, sino simplemente yo que vivo esta fe y que me ha ayudado, te la ofrezco, aquí están los elementos, a mí me ha ayudado, a mí me ha permitido mejorar como persona, ser más feliz, desprenderme de obstáculos, de apegos que me impedían serlo y yo quiero que a ti también te sirva. Ya sabrás tú en su edad y en su momento si la tomas o lo dejas. Y la tercera conclusión, enseñar espiritualidad es una parte de la religión, pero es muy importante, podríamos decir que es el corazón de la religión, porque si a mí me dan los 10 mandamientos sin espiritualidad, pues se vuelven reglas frías o incluso reglas éticas que contribuyen al desarrollo de la cultura. Pero si me los das y los veo desde la relación con Dios y desde la espiritualidad, pues voy a entender que los 10 mandamientos son las 10 claves para una vida feliz, para una vida que me conecta con Dios, pero que también con los demás y que me abre todo un potencial en los proyectos que yo vaya desarrollando. Así que con esto cerramos el tema sobre la importancia, yo diría cada vez más actual, cada vez más necesaria, de enseñar espiritualidad en los colegios católicos para darle sentido de vida, una razón, un proyecto, de esos que te emocionen, de esos que involucren tus 5 sentidos, en el caso de las personas en general, pero de manera especial, porque es a quien nos estamos refiriendo hoy, a los estudiantes.